La alabanza decía que Él regresará, ¿verdad? Cantábamos de esa manera y mucho se habla del regreso de Jesús, especialmente por alguna razón en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de pandemia, se habla mucho. Cristo viene y con expectativa se dice, ya serán estos los finales de los tiempos, cuánto más falta, nadie sabe, pero no se preocupen. Si Cristo viene o no viene en una hora, en media hora, en 10 años, 30 años o 40 años, no se preocupe, ¿verdad? La verdad es de que Él va a regresar, pero la Escritura dice que nadie lo sabe. Y lo que a nosotros como hijos y como iglesia nos concierne es poder estar preparados. Y quisiera que me acompañen con sus Biblias al Evangelio de Mateo, al capítulo 25. Vamos a leerlo desde el verso 31 al 46. Lo tenemos, ¿verdad? Y aún el que no lo haya encontrado aún en su Biblia, creo que en la pantalla está. Y antes de leerlo quisiera que pusiéramos el título de lo que Dios nos envía. ¿A qué lado te pondrán? Hoy cada uno al entrar a la iglesia escogió un lado al cual sentarse, ¿verdad? Unos quisieron irse a la derecha, otros escogieron irse a la izquierda. Pero habrá un momento y un evento en donde tú no escogerás dónde te van a sentar, sino que alguien más va a escoger por ti. Y la pregunta de reflexión que Dios nos envía es, ¿a qué lado te podrán? Porque en ese día, en ese evento y en ese momento, ya tu escogencia o tu decisión no cuenta, ¿verdad? Es importante que decidas ahora, mientras se te da la libertad de escoger. Pero en ese evento ya no tendremos la libertad de escoger. Y quise tomar esa imagen. No es propiamente un rebaño, ¿verdad? Sino que es un campo abierto, con una vía en la mitad. Pero imaginémonos ese campo lleno de ovejas, en donde tú y yo somos las ovejas, ¿verdad? Así nos describe la Escritura, de que cada uno de aquellos que hemos sido adoptados o que somos llamados el pueblo de Dios, somos ovejas de su prado. Ahora sí, entonces, teniendo en cuenta el título de la enseñanza, la imagen, y que ya en ese momento y en ese evento no seremos nosotros los que escojamos, vamos a la luz de la Escritura. ¿Qué nos quiere decir? Dice, mi Biblia tiene un título antes del verso 31, dice, el juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, ¿Jesús va a venir solo? No, ¿verdad? Viene con una corte de santos ángeles. Entonces dice que él se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él algunas iglesias, algunos grupos, algunas religiones. No, ¿verdad? Dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones, toda tribu, toda lengua, todo pueblo, cada raza será reunida delante de él. Y dice, y apartará los unos de los otros. En ese evento va a haber una separación. Aunque es una misma corte, va a haber una separación. Dice, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Da un comparativo de cómo será esa separación y lo asocia con un pastor cuando separa las ovejas de los cabritos. Verso 33 dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Dependiendo de lo que tú y yo seamos hallados
por el Rey de Gloria, así nos van a asignar un lugar en ese evento. Y seremos contados como cabritos o seremos contados como ovejas. Y dice que las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Las ovejas son el pueblo de Dios. Verso 34. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha. ¿Qué les va a decir? Venid benditos de mi Padre. Heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Verso 35. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Dice el verso 40, respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Vemos la primera parte que es un diálogo del rey ¿con quién? Con los justos, con aquellos que son llamados ovejas, con aquellos que fueron puestos o que van a ser puestos al lado derecho, ¿verdad? Sigue la conversación porque la audiencia es mayor, no solamente la audiencia la conforman los de la derecha, sino que también los de la izquierda están presentes. Dice el verso 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Vuelve y entabla el mismo diálogo, porque tuve hambre y no me diste de comer. Perdón. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos? Diciendo, hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos. Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos irán a la vida eterna. En ese evento la audiencia es grande. En ese evento todos van como si fueran, pero no todos son. El rey, que es el mismo juez, es el que toma la decisión y dice, ustedes se van a sentar aquí a la derecha y ustedes se van a sentar aquí a la izquierda. Hoy tenemos la oportunidad de escoger dónde nos sentamos. Y también tenemos la oportunidad, dependiendo de lo que hagamos, a qué lado nos van a poner en ese gran evento, cuando Jesús regrese con sus santos ángeles. Ambos consideraban ser cristianos. Los que fueron sentados o los que van a ser sentados a la derecha, como los que van a sentar a la izquierda, ambos se consideraban a sí mismos cristianos. Ambos dirían, yo hago tal cosa, pertenezco a tal congregación, yo ayuno, yo diezmo, yo ofrendo, yo canto, soy líder de alabanza, soy ministro, sirvo en la iglesia.
tantas actividades que podemos desempeñar. Y podremos argumentar en ese día, yo hago tal cosa, vea el carnet de mi iglesia, vea mi certificado de bautismo, vea las campañas a las que yo he asistido, yo he ido de misiones, yo he hecho esto. Pero nada de esas evidencias nos serán tomadas en cuenta en ese evento. Porque el Rey de Gloria, cuando venga en su corte, Él ya viene conociendo a quienes va a sentar a la derecha y a quienes va a sentar a la izquierda. Vimos que entabló un diálogo con los dos grupos. Los dos grupos se cuestionaron, ¿cuándo te vimos a ti, Señor? Probablemente las acciones que tuvieron no fueron directamente realizadas al Señor, sino que Él les dice, al prójimo, a los que ustedes hayan hecho esto, me lo hicieron a mí. Y los que dejaron de hacer estas actividades, estas visitas, estas necesidades que pudieron cubrirle a otros y no las hicieron, ustedes no son benditos, sino que son malditos, ¿verdad? Y dice el verso 46 de que los cabritos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. En ese evento todos vamos a ser llamados para recibir recompensa. Pero la recompensa que se nos dé no es conforme a nuestra ideología, es conforme a nuestras acciones basadas conforme a la voluntad de Dios. Porque yo puedo hoy pararme aquí y definirme como un buen cristiano. Yo puedo definirme como un buen creyente. Yo puedo decirles muchas cosas, puedo decirles testimonios. Pero lo que realmente cuenta es el concepto que Dios tiene de mí. ¿Somos realmente verdaderos creyentes? Hoy las iglesias, miles de iglesias están llenas. La pregunta es, ¿todos son verdaderos creyentes? ¿O están llenas de simpatizantes? Gente sin compromiso. Gente que dice, yo voy el domingo para el resto de la semana sentirme bien y hacer lo que yo quiero. Hay un dicho que dice que el que peca y reza, empata, ¿verdad? Entonces ya estoy a cuentas con Dios. Peco de lunes a viernes o de lunes a sábado y el domingo me arrepiento y ya estoy even con el Señor, ¿verdad? Y pasa el domingo y el lunes vuelve y se repite la misma historia. Pero creo que Dios desde comienzo de año nos ha hecho un llamado como hijos y como iglesia. ¿A qué? A la santidad. Y creo que esa santidad Dios hace el énfasis para que nuestras obras, nuestras acciones y nuestra conducta no sea algo esporádico, sino un estilo de vida continuo. Que no sea únicamente el domingo el día que generamos devoción a Dios, el día de búsqueda, el día de entrega, el día de adorarle, el día de bendecirlo, el día de exaltarlo. Dios no quiere solamente un día. La religión ha hecho eso. Hoy en día iglesias se pelean, ¿por qué día guardas tú? ¿Domingo o sábado? Si guardas el domingo, guardas el sábado, lo que cambia es el nombre. Tienen 24 horas en los días, ¿verdad? Y el resto de los días, ¿qué haces? Y las iglesias pelean hoy por teología. Los pastores peleamos por teología. ¿Qué enseñas tú? El sábado, yo enseño el domingo y estamos discutiendo. Yo tengo la sana doctrina, tú no la tienes, o yo la tengo, tú no la tienes. Y se nos pasa la vida peleando y polemizando. Esa no es el enfoque. Esa no es la vida cristiana. Eso no es lo que Dios espera de un hijo de Dios. Cuando ese evento suceda, no nos van a juzgar. ¿Tú te congregabas el domingo o te congregabas el sábado? ¿O ustedes vieron en la lista de lo que Él les planteó? O porque guardaste el sábado o porque guardaste el domingo, vas a la derecha o vas a la izquierda. En ese diálogo no dice nada del día, ¿verdad? A veces damos más énfasis a cosas doctrinales que a una vida práctica y de santidad, que es lo que Dios demanda. Y Dios nos dice, reflexiona hoy, porque hoy tú tienes la capacidad de escogencia de dónde te sientas. Y de lo que escojas hoy, probablemente
sea el destino o el lugar de ubicación en donde te coloquen en ese gran evento cuando Cristo regrese. Lo que hagas hoy va a determinar en qué lugar te van a sentar, si a la derecha o a la izquierda. Vayan conmigo al capítulo 7 del mismo Evangelio de Mateo, al verso 21 y 22. Vamos a leerlo desde el 20. En ese gran evento, quizás muchos podrán decir, cuando digan, tú vas a la izquierda y tú a la derecha, podríamos decir, oh, aquí hay un error. Porque ese fulano no hacía lo que yo hacía. Esa persona no asistía con la frecuencia que yo asistía a la iglesia. Aquí el punto no es de que tú te compares con alguien más. Aquí el punto es de que cada uno de nosotros nos evaluemos conforme a la luz de la Escritura. Siempre que te trates de comparar con alguien más, vas a encontrar ventajas y desventajas. Porque el margen o el estándar no es otro ser humano. El estándar para cada hijo de Dios es nuestro Rey de Gloria, el Rey Jesús. Dice el verso 20, así que por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo nos van a conocer? Por la ropa que vestimos, por el corte de pelo, por la iglesia a la que asistamos, por la manera en que cargue la Biblia debajo del brazo. ¿Cómo nos van a conocer? Por nuestro diario vivir, por nuestras acciones, por lo que hacemos en público, por lo que hacemos en secreto. Por nuestro fruto es que nos van a conocer. Dice el verso 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Hoy miles de personas están diciendo, Señor, Señor, ¿verdad? Pero están haciendo la voluntad del Padre. El punto aquí no es tanto gritar, Señor, Señor. El punto aquí es obedecer lo que mi papá quiere que yo haga. Amén. Verso 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Aquí el punto no se trata de que nosotros podamos lograr, respaldados por el Espíritu Santo, que un enfermo se sane porque oramos por él. O porque una persona se libere porque oramos por él. Acuérdate que si tú haces eso, no es que estén aprobando toda tu conducta. Si hay respaldo en una oración que tú haces por un enfermo, por un endemoniado, es porque Dios respalda su palabra. No porque necesariamente refleje que tu conducta está bien delante de Dios. Yo puedo estar conscientemente, inmoralmente sucio, y puedo pararme aquí y predicarles un buen sermón. Y Dios va a respaldar el buen sermón, no porque Julio estaba bien, sino porque él es fiel a su palabra. Entonces, no te dejes deslumbrar, porque quizás alguien esté haciendo algo conforme a la Escritura y esté siendo respaldado, ¿verdad? Ahí dice, echamos fuera demonios, profetizamos. La Escritura nos manda a hacer esas cosas. Son prácticas, es parte de nuestro trabajo dentro de la obra de Dios. Pero aún el trabajo dentro de la obra de Dios no es garantía para que en ese gran evento me sienten a la derecha. Porque muchos llegarán diciendo, Señor, yo profeticé en tu nombre, yo sané enfermos, yo eché fuera demonios, pero muchos de ellos irán al lado izquierdo. Y Él les contestará, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Julio, entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es la medida? ¿Qué debo de hacer? Ve conmigo a 2 de Corintios, al capítulo 13, verso 5.
Miremos cómo el apóstol Pablo nos anima a que vivamos. Dice, examinaos vosotros mismos si estáis en la fe. La escritura nos dice que nos examinemos. Usted y yo periódicamente programamos chequeos médicos. ¿Para qué? Para que el médico le pueda dar un informe de su condición física. Usted va al médico periódicamente porque quiere escuchar, de acuerdo a su estilo de vida, de que está bien con el colesterol, que está bien con los triglicéridos, que todo su sistema, sus vías respiratorias, sus venas, sus arterias, sus músculos, su estructura ósea, se encuentra bien, ¿verdad? Y por eso programamos chequeos continuos con el médico. Y es otro el que nos evalúa. Y usted sale de ese consultorio de acuerdo a lo que el médico le diga, contento o aburrido. Y dependiendo del diagnóstico que el médico le dé, usted sale reflexionando y queriendo hacer cambios en su vida. Aquí la escritura nos da a nosotros un consejo superior. Nos dice, tú tienes un libro que se llama la Biblia. Tú tienes un manual de conducta que se llama la Biblia. ¿Verdad? Y dice el apóstol Pablo que nos examinemos a nosotros mismos. Si estamos, ¿qué? En la fe. La vida cristiana transcurre en el don de la fe. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú como hijo de Dios no trabajas en el don de la fe, tu relación con Dios no tiene fundamento. Porque no se trata de almacenar conocimiento, sino de poner en práctica a través del don de la fe el consejo de nuestro Padre. Y dice más, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Medicina preventiva. ¿Cómo es la medicina preventiva para un hijo de Dios? Que el hijo de Dios continuamente debe de hacerse un autoexamen. Si está permaneciendo en la fe. Amén. Y debemos de probarnos conforme a nuestras obras. No se trata de decir yo soy un buen cristiano, o hace 20 o hace 30 años acepté al Señor, me bauticé en la iglesia tal, soy miembro del concilio tal, pero mi vida personal, mi vida familiar, mi vida social es un fracaso. Recuerden que seremos conocidos como hijos verdaderos o como verdaderos creyentes por nuestros frutos. Y esos frutos determinan acciones. Esas acciones no son para ganarnos la vida eterna, porque la vida eterna es un regalo. Amén. Las recompensas vienen por causa de nuestro trabajo. Amén. Mira lo que dice Pedro en 2 de Pedro capítulo 1. Entonces el consejo que Pablo nos da es que nos examinemos. 2 de Pedro 1, verso del 10 al 11. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Porque de esta manera os será ¿qué? Otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para saber a qué lado
nos pondrán, tenemos que nacer de nuevo. Amén. No hay otra manera para obtener un puesto a la derecha. Amén. No se trata de ser miembro de una congregación determinada. Eso no te da vida eterna. No se trata que seas amigo o seas fan del pastor fulano de tal que es muy famoso. No te da entrada al cielo. No te da garantía de un tiquete que te siente al lado derecho. Amén. Se trata de tu relación personal con tu Creador. Mira lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 3, verso 3. Respondió Jesús y les dijo: de cierto les digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por eso les digo que nosotros no debemos de compararnos con nadie más. Nosotros debemos, a la luz de la Biblia, mirar nuestra condición. Y para eso es necesario el ambiente de una iglesia saludable. ¿Por qué, Julio, es necesario el ambiente de una iglesia saludable? Porque tú podrás decir: Julio, yo creo en Dios y yo estoy aprendiendo de Dios. Ok. La Biblia dice que somos miembros del cuerpo de Cristo y somos miembros los unos de los otros. Amén. Yo no sé cuántos miembros usted en su cuerpo tienen rebeldía. Usted quiso venir hoy a la iglesia y alguno de sus pies dijo: no, yo no quiero ir a la iglesia hoy, yo me quiero quedar hoy descansando. No. Cada miembro de su cuerpo, automáticamente, cuando usted decidió en su mente a dónde iba a ir, se tuvo que alinear con el resto del cuerpo. O la oreja suya decidió quedarse hoy pegada a la almohada y decir: ve tú a la iglesia y yo te espero cuando regreses. Las orejas tuvieron que venirse con usted, los ojos tuvieron que venirse con usted, sus piernas tuvieron que venirse con usted. Espiritualmente hablando, o la figura o el diseño que Dios diseñó es exactamente el mismo. Si son miembros del cuerpo de Cristo, se tienen que someter a lo que Cristo declara. Amén. A lo que Cristo enseña. No a lo que yo considero que es bueno o es malo. Por eso es necesario nacer de nuevo. Y necesito una iglesia saludable. Necesito hermanos que me ayuden a examinarme objetivamente. Para eso somos la iglesia. Para que cuando yo me siento débil, otro que quizás está más fuerte pueda alentarme, pueda ayudarme, pueda sustentarme. Por eso somos miembros los unos de los otros. Acompáñame a la primera epístola de Juan, al capítulo 5. Verso 13. Entonces es necesario saber si soy un verdadero creyente, porque habrá un evento final en donde me pondrán a la derecha o a la izquierda. Dice el apóstol Juan: estas cosas os he escrito a vosotros. ¿A quiénes? A los que creen en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué nos las escriben? Para que sepamos que tenemos vida eterna y para que creamos en el nombre del Hijo de Dios. Juan escribió esto a los que creen. ¿En quién? En Jesucristo. No a los que dicen Señor, Señor. Porque mucha gente está diciendo Señor, Señor,
pero no creen realmente en ese nombre. Por lo tanto, no se someten al señorío de Jesús. Y para nosotros saber dónde nos van a colocar, es bueno y necesario someternos al señorío de Jesús. Amén. Entonces, un verdadero creyente tiene que ser una persona que no practica el pecado. Vayan al capítulo 3 de la misma epístola, al verso 9. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Tú quieres evidencia, tú quieres saber si tú realmente eres un verdadero creyente cristiano, un verdadero hijo, una verdadera hija de Dios. Comienza con esto. No practica pecado. Otras veces se lo he dicho, ¿qué es lo que convierte a una persona en futbolista? No practicar. El practicar. ¿Qué es lo que convierte a una persona en pianista? El practicar. Toda práctica me lleva a ejercer una experiencia. ¿Verdad? Aquí la Biblia es clara y dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Para que no malinterpretes el texto, esto no quiere decir de que el cristiano tiene que tener perfección. No, el cristiano no tiene que tener perfección. El cristiano lo que tiene es dirección. Amén. Por la gracia de Dios y por medio del Espíritu Santo podemos ser enseñados, podemos ser guiados, podemos ser instruidos para no practicar el pecado. Amén. Esto no nos exime que caigamos en pecado. Son dos prácticas totalmente diferentes. El que lo practica se deleita y lo hace de manera continua, sabiendo que es equivocado, sabiendo que es ofensivo a Dios. Es diferente que en el proceso de perfección que no hemos alcanzado y que sí tenemos dirección, caigamos en pecado. Son dos cosas totalmente diferentes. Por eso dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado. Entonces la evidencia de un verdadero creyente es que no somos practicantes del pecado. ¿Caemos en pecado? Sí, claro. La Escritura dice que si yo no peco y digo que no tengo pecado, dice que soy mentiroso y hago mentiroso a Dios. Entonces, si vamos a ser verdaderos creyentes, tenemos que examinarnos como Pablo nos dijo. Mira lo que dice el capítulo 1 en el verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Primera de Juan, verso 1, capítulo 1, verso 8. Es necesario que como creyentes sepamos de que si somos verdaderos, debemos de practicar la justicia. Mira lo que dice el capítulo 2 de la misma epístola, verso 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Si no lo encuentras en tu Biblia, enfócate en la pantalla y después lo buscas en tu casa. Dice Primera de Juan en el capítulo 2, verso 29, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. La primera evidencia de un verdadero creyente es que nació de nuevo. Si naces de nuevo, entonces todo es nuevo. Comienzas un proceso educativo en donde la primera evidencia de que ya no eres practicante de pecado.
como lo eras anteriormente. Te deleitabas en hábitos inadecuados, costumbres, prácticas, vicios, lo que tú quieras imaginar. Amén. ¿Verdad? Ya cuando naciste de nuevo, ya tus hábitos, tu conducta, tus costumbres comienzan a cambiar porque comienzas un proceso educativo. El que es nacido de nuevo no busca obedecer a Dios para ganarse la salvación. El que es nacido de Dios obra en justicia por la gratitud que tiene con aquel que lo salvó. Son dos cosas totalmente diferentes. Yo obro en justicia no para ganarme la salvación, sino por la gratitud que tengo con aquel que me dio ese regalo inmerecido. Porque el libro de Efesios en el capítulo 2, verso del 8 al 10, nos explica claramente la manera por la cual somos salvos. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Por qué es que usted y yo podemos ser salvos? Por gracia. Por gracia. ¿A través de qué? De la fe. ¿Y eso es suyo? ¿Eso es mío? No. Eso es un don de Dios. Amén. Verso 9, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿verdad? Amén. Entonces, lo importante no es hacer buenas obras, sino examinar que lo bueno que estoy haciendo tenga la motivación correcta. ¿Recuerdan lo que le dijo a aquellas personas que dijeron, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos? Esas son buenas obras. Son bíblicas. Es lo que Dios espera que tú y yo hagamos. Pero tenían una motivación incorrecta. Y por tener una motivación incorrecta, ¿qué les digo? Apartaos de mí. No os conozco. En otras palabras, sentados a la izquierda. Porque ya los puestos de la derecha están reservados. Entonces, no se trata solamente de hacer buenas cosas, sino que la motivación del corazón, aquello que Dios tiene la capacidad de ver, de evaluar, sea correcta. Y eso no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso educativo de perseverancia, dedicación e interés de querer agradar al Padre. Lo vemos con nuestros hijos, ¿verdad? Nos disgusta que nos desobedezcan. Pero nuestro trabajo es disciplinarlos. Lo mismo a Dios. A Dios no le agrada que le desobedezcamos. Por eso Él tiene que corregirnos. Por eso Él tiene que disciplinarnos. Por eso Él permite circunstancias. No que Él las envíe, sino que producto de nuestra desobediencia vivimos situaciones difíciles que Dios nunca quiso que viviéramos. Pero por ignorar su consejo, por no tenerlo en cuenta, por apoyarnos en nuestra propia prudencia, muchas veces sufrimos eventos, circunstancias que Dios nunca planeó para nosotros. Amén. Pero Dios las permite. Y ahí es cuando decimos, ¿y por qué Dios permite esto? Si Dios es tan bueno. Pero como es bueno, también es justo. Amén. Entonces, tenemos que aprender a encontrar un balance en nuestra vida. Y ese balance lo hallamos en la palabra de Dios. Entonces, evalúa hoy a la luz de la Biblia. No te compares con otra persona. Si te comparas con otro, vas a encontrar ventajas y desventajas. Pero si te comparas a la luz de la Biblia, puedes sacar un diagnóstico correcto, como dijo Pablo. Examínense en ustedes mismos si realmente están caminando en la fe. Evalúense. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están hablando? ¿Cómo actúan? ¿Cuáles son sus costumbres? ¿Cuáles son sus hábitos? El libro de Romanos, capítulo 12, verso del 1 al 2. Le voy a dar un vaso de café al gusto que usted lo quiera al final del servicio, si me lo dice de memoria, sin leerlo en la pantalla y sin buscarlo en la Biblia. Abra la boca. Abra la boca al menos. Léalo al menos si no se lo sabe de memoria. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable. Muy bien, hermana. Vamos a darle un aplauso a la hermana, pero medio aplauso, porque no lo dijo el 1. Solamente dijo el 2. ¿Hay alguien que quiera decir el 1?
Pero es el 2, pero no el 1. Ah, el 1 se los voy a leer, pero usted búsquelo en su Biblia también, dice. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que ustedes presenten ¿qué? Sus Biblias, presenten sus diezmos, presenten sus ofrendas, presenten sus ayunos, presenten sus cuerpos. Sus cuerpos es lo que determina lo que a usted le interesa agradar a Dios. Usted sin cuerpo, por más buenas ideas que tenga y buenas intenciones que tenga, no puede hacer nada para Dios. Porque todo lo hacemos con el cuerpo. Pensamos con el cuerpo, actuamos con el cuerpo, hablamos con el cuerpo, miramos con el cuerpo, oímos con el cuerpo, caminamos con el cuerpo, agarramos con el cuerpo, todo lo hacemos con el cuerpo. ¿Es importante el cuerpo? Sí. ¿Hay que cuidar el cuerpo? Sí. Pero todo en un balance, todo en un equilibrio, conforme a la luz de la Escritura, no como el mundo no lo enseña. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos. ¿En qué? Sacrificio. Sacrificio es algo que cuesta. Vivo. Algo muerto no representa ya sacrificio. Agradable a Dios. ¿Qué es qué? El culto racional. Es la adoración eficaz. Lo que yo hago todos los días. Les hablaba hace un momento de que como iglesias o como pastores a veces perdemos demasiado tiempo discutiendo y polemizando. ¿En tu iglesia qué día guardan? ¿El sábado? Ah, no, en la mía guardan el domingo. Ah, no, la tuya está equivocada, la mía es la correcta. ¿No han leído que el séptimo día es el sábado? ¿Ustedes por qué lo hacen el domingo? Y ahí nos la pasamos polemizando. ¿Y a dónde vas? ¿Y a dónde vienes? ¿Y quién es tu pastor? ¿Y cuántos seguidores tiene en Facebook? ¿Es chévere? Sí. ¿Es famoso? ¿No es famoso? Oh, no, entonces no me interesa. No, se trata de que nos examinemos a la luz de la Escritura. Porque la cantidad de seguidores que tenga tu pastor o la cantidad de seguidores que tú tengas en YouTube, los likes o los followers que tengas en Facebook, no es lo que va a determinar dónde te van a sentar en ese gran evento. Es tu conducta diaria. Lo que tú hagas con tu cuerpo es lo que va a determinar dónde te van a sentar. Entonces, ¿quieres hoy a la luz de la Escritura que puedas sacar un balance de que tú puedas decir, estoy siendo un buen o un verdadero creyente, soy un hijo de Dios porque he nacido de nuevo, o definitivamente yo he estado equivocado todo el tiempo? Y si estás equivocado no es malo, es muy bueno. Porque aún tienes oportunidad de corregir o de organizar o de ordenar tu proceder. Porque aún ese evento no ha sucedido. Pero después del evento ya no habrá más oportunidad. Otra señal de que eres un buen creyente o verdadero o un realmente hijo de Dios es que amas a tus hermanos. No llevas una vida de pecado, practicas la justicia y amas a tus hermanos. Primera de Juan 3:14. ¿Cuántos pleitos y discordias hoy hay entre hermanos en las iglesias? Hay muchos. Muchísimos. Y partamos de ese hecho. Y si usted les pregunta, hermano, ¿usted es realmente un hijo de Dios? Oh, claro. ¿Cómo va a poner usted en duda que yo soy un hijo de Dios? Y entonces, ¿por qué tanta discordia, tanto enojo? No quiere decir que no va a haber pleito entre nosotros. Los pleitos los van a haber. Pero la idea es para que crezcamos y maduremos. Las diferencias las vamos a encontrar. Pero hay gente que dice, a ese hermano ni me lo mencione. A esa hermanita ni me la mencione, por favor. Y evidencia de que somos realmente hijos de Dios o verdaderos creyentes es de que amamos a nuestros hermanos. Mira lo que dice el verso 14. ¿Cómo es que tú y yo sabemos que hemos pasado de un estado de muerte a vida?
¿Cómo? Cuando amamos a nuestros hermanos. Eso implica el soportar. Dice la Escritura, soportaos los unos a los otros. Porque hay hermanitos que es delicioso andar con ellos. Hermanitas que es agradable compartir con ellas. Pero hay otros que uno quisiera, Señor, ¿te los llevas o te los mando? ¿Verdad? Pero Dios dice, soportaos los unos a los otros. Aún en el soportar, Dios nos ayuda a crecer, a madurar, conforme al carácter de Cristo. Y en esto sabemos que hemos pasado una evidencia tremenda. Evalúate cómo es la relación tuya con tus hermanos en la iglesia. Y eso te va a mostrar el termómetro correcto de cuál es tu condición espiritual. Si estás en muerte o estás en vida. En que amamos a los hermanos, el que no ama a su hermano, ¿qué? Sigue muerto. Pero dice Señor, Señor. Pero va a la iglesia. Pero diezma. Pero ayuna. ¿Pero qué dice? Hace todas esas prácticas. Pero se bautizó. Hace todas esas prácticas. Pero está muerto. ¿Dónde crees que lo van a sentar en ese gran evento? ¿A la izquierda o a la derecha? A los cabritos. ¡A los cabritos! Hay otra palabra que es más fea para el plural, pero no la vamos a decir aquí, ¿verdad? Donde van allá. La Biblia es más didáctica y dice cabritos. Permanece en muerte. Vea el Evangelio de Juan al capítulo 13. Verso del 34 al 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Cómo Dios nos ha amado? Con virtudes y con defectos. ¿Cuál es el mandamiento? Ámense como yo los amo, con virtudes, con defectos, con cosas buenas, con cosas malas. Es por eso que nosotros como hijos de Dios podemos alcanzar esa medida mayor que los que no son creyentes no pueden alcanzar. Nosotros podemos llegar a amar aún a nuestros enemigos. Aquellos que no son creyentes no pueden lograr esa medida. ¿Por qué? Porque no han recibido ese amor sobrenatural que nosotros sí hemos recibido. Dice el verso 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Entonces, ¿en qué lugar te pondrán? Espero que hoy, a la luz de la Escritura, tú puedas generar un balance y decir en qué lugar te van a sentar. ¿Vas a ir a ese gran evento? ¿Tendrás las ropas quizás adecuadas para la boda? Pero ¿en qué lugar te irán a sentar? Otra evidencia es, voy a hacerles un resumen, no lleva una vida de pecado, practica la justicia, ama a los hermanos en la fe, y la otra es que vence al mundo. Primera de Juan, capítulo 5, versos del 4 al 5. Cuando un hombre o una mujer tiene una conducta de pecado que no ha podido dominar, la razón es porque no ha nacido de nuevo. Aquí dice el verso 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. No podemos vencer al mundo sin haber nacido de nuevo. En nuestras propias fuerzas es imposible. En tus propias fuerzas es imposible que tú enfrentes al diablo.
Pero tú tienes la victoria si tú lo encaras en el nombre de Jesús, con el respaldo de Jesús. Amén. No solamente porque digas Jesús, vas a tener su respaldo, sino porque vives conforme a la voluntad del Padre. Dice entonces, ¿y esta es la victoria que ha vencido al mundo? Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Quizás tú digas, ay, mi vecino cree en el nombre del Hijo de Dios. Yo lo escucho que él dice, Señor, Señor. Pero vive conforme a la voluntad del Padre. No todo el que me llame Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. En otras palabras, el verdadero creyente, el hombre y la mujer renacido de Dios, es un creyente que no usa la opinión ni los estándares del mundo para decidir qué es bueno y qué es malo. Es un hombre, es una mujer, es un joven, es un anciano que vive en contra de la corriente. Vive en contra de lo que la cultura y el sistema nos enseña. Vive en contra de las tradiciones y no le importa que lo llamen diferente. Eso da evidencia de que tú eres un hombre y una mujer nacida de nuevo. Amén. No llevas una vida de pecado, practicas la justicia, amas a tus hermanos en la fe y vences al mundo. Amén. Quiero que te coloques de pie y que podamos concluir este tiempo en oración, reconociendo de que el haber nacido de nuevo debe ser la evidencia mayor de que no nos conformamos a este mundo, como decía el apóstol Pablo. Amén. ¿Verdad? No nos conformamos ni a las ideologías, ni a la conducta, ni a las costumbres de este mundo.